buenas noches, señoras y señores. De nuevo, bienvenidos a este programa especial que hacemos con motivo de la situación que se está viviendo en nuestra tierra tras el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus. Una situación difícil que afecta a todos los sectores y en la que, bueno, pues los agricultores de nuestra tierra también se han volcado y mucho en ayudar. Sintieron el respaldo de la población en las manifestaciones que se hacían a primero de año por los precios del aceite de oliva en origen, y ellos han estado apoyando a la ciudadanía en esos labores de limpieza, de desinfección de muchísimos municipios pequeños de la provincia de Jaén, ahí al pie del cañón. Pero bueno, pues los precios en origen siguen estando muy bajos. No sé si es una misión imposible. Y siguen los problemas con los riegos extraordinarios, con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Por eso esta noche queremos hablar con una persona que sabe, y no poco, sino mucho, de todos estos asuntos, con un bagaje profesional impresionante de muchísimos años, en cargos de responsabilidad y siempre al lado y del lado de los agricultores, luchando por ellos y, bueno, pues mejoras para el sector. Se trata de Agustín Rodríguez, Aprojaén y Areda. Muy buenas noches, Agustín, bienvenido. Muy buenas noches, Encarna. Me alegro de verte, aunque sea en videoconferencia. Bueno, tiempo tendremos y seguro que no vamos a tardar mucho. En este caso nos parecía muy interesante tu aportación, Agustín, porque, bueno, pues sabemos que el problema del aceite de oliva, de los precios, no sabemos si será misión imposible o no que suba algún día, pero de momento parece algo complicado. Y también sigue la lucha del agua, de los riegos, y en esa estáis desde Areda y Aprojaén. Sí, efectivamente. Dos tareas, yo diría, complicadas. No deberían de tener, sobre todo lo del agua, difícil solución, puesto se venían desarrollando con normalidad prácticamente en lo que se refiere a los riegos extraordinarios desde el 2010, pero sí más complicado el aceite. Y si te parece, Encarna, empezamos por el aceite, ¿no? Y utilizamos Pues sí, algunos porque, ejemplos para que todo el mundo creo que lo pueda entender, ¿no? pues Agustín, ¿es Que misión el imposible aceite, esto? ¿perdón? ¿Es misión imposible que suba el precio? Porque está cada vez Perdón, que más no te había bajo. escuchado. Bueno, misión imposible no es. El problema es qué es lo que no se está haciendo, qué es lo que no se está haciendo sobre todo bien, para que el precio esté en los niveles que está, que por otro lado hay que recordar que en los últimos 10, 12 años otras veces ha estado también a estos precios. Hay que recordar la campaña donde hubo un stock final de 600 y pico mil toneladas y los lampantes llegaron a estar a unos 70 también. O sea, ¿qué está pasando aquí? Que es algo que yo creo que todo el mundo tiene que reflexionar en ese sentido, y que surge sobre todo a partir de la entrada en el año 2000 por la famosa Agenda 2000. Hay que recordar que lo que se hace es una política que dice literalmente, cuyo objetivo es orientar las producciones al mercado, desacoplando las ayudas, en este caso del aceite de oliva, de la producción, o sea, que el mercado se elija por el agricultor el producto para el mercado en función del valor del mercado y no de la ayuda, cosa que finalmente no ha sido así, como es el caso del aceite de oliva. Y por tanto las reglas son el mercado. Se eliminan mecanismos que en Bruselas teníamos, hay que acordarse de mecanismos como la intervención, por ejemplo, y se nos deja, digamos, a nuestro libre hacer a los agricultores. Han pasado 20 años. ¿Qué ha hecho la distribución? La distribución ha pasado, tenés una cuota de mercado en aceite de oliva pequeña,
tradicionalmente el aceite se vendía en tiendas y en todo tipo de establecimientos, incluso en origen en las propias cooperativas y almazaras. Y a fecha de, en estos 20 años, la oferta que aglutina, la cuota de mercado que aglutina la gran distribución está en torno ya del 70%. O sea, el aceite lo compran los consumidores cuantitativamente en las grandes superficies. Eso les da un poder inmenso de negociación. Sin embargo, en la producción en estos 20 años no ha ido por esa senda. No ha organizado la oferta cuantitativamente. Hay que recordar que Interóleo, uno de los grandes grupos de la provincia de Jaén, en el que tuve yo el honor de empezar a impulsar desde el año, hace 11 años ahora mismo, tenía como ese objetivo la concentración de la oferta. Por tanto, la oferta no ha sido capaz de poderse enfrentar a la distribución con los mismos, digamos, armas, puesto que nosotros somos más de 2.000 vendiendo en ese sentido. Y en todo esto hay que decir que los gobiernos de turno de aquella época, desde el 2000 prácticamente hasta la fecha, se han entregado en la gran distribución, es más, en los consejos de administración también han sido una puerta giratoria para la clase política y, por tanto, se han centrado en apoyar a la gran distribución. Hoy tenemos los Carrefour, los Lidl, los Mercadona, que son verdaderos monstruos que controlan la alimentación en este país y, sin embargo, a los agricultores prácticamente se nos ha abandonado a nuestra suerte en el mercado. Por tanto, de esa política que ya empezó hace 20 años, hemos terminado en una situación en un mercado libre que por sí solo, lo hemos visto ya, sobre todo con la crisis del 2008, no resuelve estos problemas. Y además hay que añadir una cosa muy importante, y esto es muy importante, que en este país, a pesar de que nuestro máximo competidor, los italianos, son capaces de vender en el mercado internacional, sobre todo y prácticamente en todos los mercados donde tienen su aceite de oliva, al doble de precio que lo vendemos nosotros, aquí internamente hay una guerra fratricida entre dos grandes, digamos, grupos, cooperativas y un grupo industrial, por tirar los precios. Y, por tanto, además, en esa política de tirar los precios que venden a menos de la mitad que se vende, por ejemplo, en Italia, y, por tanto, hay margen para pagarle a los agricultores italianos que se le pagan al doble que a nosotros, en esa política fratricida, además, lo que utilizan son importaciones. Hay que recordar que, por ejemplo, el año pasado se importaron 141.000 toneladas, este año solo a febrero ya van más de 80.000 toneladas, o sea, los patriotas de las empresas españolas, en vez de comprar aceite en Andalucía, se van a comprar aceite al resto de países del mundo. Y, por tanto, si sumamos todas esas más de 100.000 toneladas al año, nos da justamente con el stock final de campaña que tenemos y que, por tanto, está desequilibrando los precios. O sea, con un stock como hemos tenido este año de 755.000 toneladas de aceite, eso es un mazazo para hundir como tiene los precios hundidos en origen, sin capacidad desde la producción, desde las estructuras de la producción, porque no tienen la suficiente dimensión de poder influir de los precios. Del almacenamiento privado ni hablo, porque es un mecanismo que hemos dicho tantas veces que no sirve para nada. Encarna, acuérdate en las manifestaciones, por cierto, del 28 de mayo del año pasado, que ahí empezaron con el tema del precio del aceite, lo decíamos alto y claro. O sea, esto de el almacenamiento privado, o sea, retienen aceite hoy para sacarlo dentro de 3 o 6 meses, no sirve para nada, ¿no? Es un mecanismo obsoleto. De lo que se trata es de vender aceite, organizar la oferta para con eficacia poder hacer frente en igualdad de condiciones a la distribución y la promoción. Evidentemente,
los gobiernos también tienen mucho que hacer. Por ejemplo, atacar de una vez por todas la política de oferta permanente y de banalización del aceite de la distribución. Para eso, ¿qué hay que hacer? La reforma que se ha hecho de la ley de la cadena alimentaria, que no es tal reforma, lo que hay que dotarla fundamentalmente es de instrumentos, de inspectores, o sea, perseguir el fraude que se está produciendo en la gran distribución, perseguir esa venta a pérdidas, perseguir esa venta abusiva de lo que es la utilización de la oferta del aceite de oliva, que no se hace, sencillamente no se hace. Se ha dotado de un instrumento donde no se aplica porque además no se dota de recursos que deberían ser de inspección permanente, que hay que decir que además está envuelto en un laberinto donde cuando desde la Agencia de Control Alimentario se tiene que hacer una inspección X a una comunidad autónoma, se encuentran con el problema burocrático de que las competencias están transferidas. Por tanto, el sector de la producción tenemos que seguir organizando la oferta para hacer frente a la distribución. Tenemos que promocionar porque estamos produciendo mucho aceite y hay políticas que además, hay que decir claro, como la del agua, son políticas nacionales. Hay que vigilar a ver por qué miles de hectáreas ya de olivar de plantaciones superintensivas en Andalucía no tienen problema para tener riego y, sin embargo, olivares, cientos, en este caso miles de hectáreas, más de 50.000 hectáreas todavía en la provincia de Jaén, que vienen regando desde hace más de 2 y 3 décadas con sus procedimientos administrativos en marcha, todavía no han podido regar. O sea, ¿por qué además se facilita el agua al olivar superintensivo que, entre comillas, está generando gran parte del problema de ese aumento de la producción y que está llevando contra las cuerdas al olivar tradicional, que realmente es el que está generando, manteniendo la población, la economía en más de 300 pueblos en Andalucía. Por tanto, básicamente hay que ponerse manos a trabajar en ese sentido, pero va a ser muy difícil lo que se ha venido produciendo durante 20 años que se pueda arreglar en poco tiempo, por no hablar de algunos temas más interesantes en ese sentido que podrían aclarar muchas de las cuestiones. Pero lo que decía antes, el criterio de patriota de no comprar fuera por 15, 20 céntimos menos para hacer una política frente teóricamente al adversario de tu mismo país, que no es así, porque nuestros adversarios son los italianos, de comprar fuera y generar finalmente, digamos, ese stock, bueno, pues es algo también muy importante, porque si el aceite realmente, como algunos presumen, lo compraran en nuestro país, desde luego no tendríamos esta situación que tenemos en este momento tan grave. Pero Agustín, está hablando de, bueno, de muchísimos factores. Yo no diría que misión imposible, pero misión muy difícil porque se conjugan muchísimos factores para que estemos en la provincia de Jaén concretamente en la situación en la que estamos con respecto a los precios. Son muy difíciles porque al margen de la unidad del sector a nivel de producción, por la que se lleva luchando muchísimo tiempo desde organizaciones agrarias y que está costando tanto y tanto conseguir, al margen de eso, estamos hablando de medidas que se podrían, por lo menos, empezar a regular con leyes, claro, tanto las de presupuesto, de partidas presupuestarias. Bueno, si hablamos de la concentración de la oferta, que no hay nadie en la producción que reconozca que este es uno de los grandes mecanismos, realmente no necesitamos tanto presupuesto. Nosotros, precisamente el manifiesto, el motivo de la pasada manifestación
precisamente reclamando los precios del aceite el pasado 28 de mayo del año pasado, planteábamos una línea de ayudas con fondos comunitarios que tenemos a través del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía, o sea, de la PAC, una ayuda para incentivar esta concentración de la oferta. Esto es básico, o sea, vamos a dejarlo claro, y a esto no creo que nadie esté en contra. Si vamos a seguir vendiendo en los próximos años 200 frente a 5, esto no va a tener arreglo nunca, salvo que vengan periodos de sequía, las producciones bajen y por tanto no haya stock de final de campaña, o esos patriotas que compran fuera de nuestro país el aceite comprarán aquí, baje el stock de final de campaña y la situación se arregle. Pero siempre será un parche. Agustín, perdona que te interrumpa porque a tenor de lo que acabas de comentarnos, entonces, este año, si luego a principios de otoño también llueve, está lloviendo mucho esta primavera, se espera una cosecha próxima buena, o sea, los augurios no son para nada buenos. Efectivamente, el olivar hay que decir que está bien, está lloviendo. Si al final, bueno, ya se está alumbrando una campaña importante, todavía es pronto para decir y hacer una previsión, pues a final de esta campaña vamos a volver bueno, a tener un stock. Va a faltar porque las previsiones que había al final se han quedado en poco más de 1.100.000 toneladas, pero la siguiente va a ser el problema. En la siguiente sí podemos tener un gran problema. Problema que se va agravando si vamos analizando en los últimos 20 años, porque estamos produciendo más que aumentando nuestros consumos. De ahí esa estrategia que decía también fundamentalmente de la promoción. Hay que promocionar si queremos darle salida en este sentido. Por tanto, eso que decía de la concentración de la oferta, hay que creérselo. Ejemplo, Holanda. Holanda ha sido capaz de organizarse de tal forma que hoy controla las ventas de la producción, por ejemplo, el tomate, las frutas y hortalizas en general, desde Holanda, incluso la carne de cerdo, incluso el propio banco agrario, y por tanto tienen un dominio y un control del mercado porque la organización de la oferta está por encima del 80%. O sea, ¿quién vende en Holanda? No vende cada uno individualmente aquí. Cada cooperativa hace la guerra por su cuenta. Por ejemplo, en Baeza, por poner uno de los ejemplos, puesto que estamos retransmitiendo desde aquí, solamente hay una cooperativa dentro de un grupo de concentración de la oferta. Por tanto, hay que ser, bueno, yo diría, poner el sentido común encima de la mesa. Pero tampoco han hecho nada los gobiernos por esto, porque no han hecho una estrategia, no han tenido una estrategia con un producto que no es un producto más, desde el punto de vista no solo de la calidad, sino que es realmente un producto que representa un plan de empleo de una envergadura que no lo tiene ningún otro cultivo. O sea, 300 pueblos. Estratégico, absolutamente. Dependemos de los... Pero, Agustín, lo que me pregunto es eso, al margen de el propio trabajo de la oferta, de los productores, al margen de ese trabajo que hay que hacerlo y se lleva luchando muchísimo, lleváis muchas personas y colectivos luchando mucho tiempo porque eso suceda, ¿qué hace falta? ¿Incentivos, ayuda, apoyo? Hace falta primero tomar esa decisión de la producción definitivamente, para no estar siempre igual. O sea, juntar las ofertas, las cooperativas, con un incentivo que se puede, lo he dicho, una ayuda que incentive esa agrupación, que no es cuantitativo, ayudaría a esta cuestión, pero una cuestión de mentalización. Hace falta, sobre todo, también la promoción. Hay que poner dinero en la población, nosotros privadamente y la propia administración, revisando los mecanismos que existen,
porque la interprofesión, si analizamos, el presidente lleva todavía 20 años, o sea, desde que se fundó. Y las interprofesiones se han convertido más en instrumentos para financiar las propias organizaciones que las representan, que más que la propia promoción. De hecho, ¿quién conoce la promoción del aceite de oliva? Y hace falta promoción. Hace falta, por ejemplo, a modo de ejemplo, países, mercados internacionales como Canadá, como China, como otros, que el crecimiento del consumo del aceite de oliva no para, pues hay que hacer promoción y eso cuesta dinero y hay que hacerlo con productos, como digo, tan importantes. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos? Los gobiernos tienen que, sobre todo, controlar las políticas abusivas que se están haciendo, tirando los precios del aceite y tirando el prestigio de las flotas. Hay que reformar muy pocas leyes para eso, a pesar de que la ley de la cadena alimentaria se ha reformado algunas cuestiones. Por ejemplo, la venta a pérdida siempre ha estado prohibida, pero hay que perseguirla. Y si resulta que no tenemos una red de inspección, no hay presupuesto para esto, pues ¿quién la persigue? Hay que perseguirla. Y hay que perseguirla sancionando, evidentemente, con sanciones importantes. No que una sanción suponga legalizar un fraude que te ha dejado 20 veces más que la propia sanción propiamente dicha, ¿no? Por tanto, hace falta también apostar por una política agraria más que en el tema de las ayudas, que también que tenga mecanismos que permitan llegar a regular o equilibrar los mercados. Y no me refiero evidentemente al almacenamiento privado, porque voy a poner un ejemplo de la ayuda. La situación que ha provocado el coronavirus, hay países ya de la Unión Europea que están pensando en el presupuesto de la paz. Si eso es así, menudo problema tenemos. Pero vamos a poner un caso práctico. La provincia de Jaén recibe aproximadamente ahora mismo 330 millones de euros. Vamos a que, en ayudas me refiero, vamos a que la política agraria, la reforma se hace bien y se produce un aumento de un 10% del presupuesto, que no se va a producir desgraciadamente. Bueno, pues si eso fuera así, son 30 millones de euros más para la provincia de Jaén. 30 millones de euros más no nos resuelve absolutamente nada cuando en el mercado, solamente en el mercado, el año pasado perdimos 700 millones de euros y este año vamos camino de perder más de 500 millones de euros. Por tanto, es el mercado donde hay que apostar y el que tenemos abandonado desde hace mucho tiempo. Y otra reflexión muy importante. Hemos cumplido 40 años de estatuto de autonomía, de autogobierno en Andalucía. Y la pregunta es la siguiente. ¿Otros 40 años vamos a seguir vendiendo los aceites a granel? ¿No generando valor añadido en nuestra tierra para que nuestra gente, nuestros hijos no se tengan que ir fuera y se queden aquí? ¿Qué sociedad no se plantea tener un producto como el aceite de oliva que realmente tenga una política para conseguir valor añadido y envasar al menos una parte importante? Esto también hay que abordarlo y aquí nadie se plantea la cuestión del envasado, la cuestión de fabricar aquí los productos para el envasado y que por tanto genere empleo en nuestra tierra, porque al medio rural sobre todo no va a llegar, por lo menos a corto plazo y a medio plazo no se vislumbra que se puedan poner en marcha estrategias o puedan venir, digamos, actividades económicas que vengan a paliar esta situación. Pero eso por tanto, ¿por qué sucede, dinero para arreglar esto. ¿Por qué sucede esto, Agustín? ¿Por qué no se ponen en marcha estrategias de este tipo? Que por supuesto vienen a añadir valor, a fomentar el empleo, a arraigar a la población, a que haya interés en el relevo generacional en el campo, que no lo hay ninguno. Por ejemplo. ¿Por qué? Pues esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Ese es el gran problema que tenemos
Y ese es el reto que tenemos como sociedad, ¿eh? ¿Por qué aquí en Baeza, por ejemplo, solo hay una cooperativa integrada en un grupo? Que, por cierto, es el grupo, según los datos que publican las revistas especializadas, es quien mejor gestiona el aceite. ¿Por qué esa política de que yo voy por mi cuenta y no quiero saber nada? Hasta el absurdo de que fijaros lo que ha pasado este año. Han sido las cooperativas con carácter general, los consejos redactores, los que se han puesto al frente de las movilizaciones. Las movilizaciones son cosas más de las organizaciones empresariales agrarias, incluso como la nuestra de regantes. Sin embargo, los que se deberían de dedicar, que para eso están, a llevar las estructuras de las cooperativas, para buscar esa unión que reclaman al sector individualmente, esa unión de las cooperativas para la concentración de la oferta, a la hora de la verdad se han pasado 20 años desde que se aplicó, como digo, la Agenda 2000 y seguimos igual. Hay que recordar que el aceite de oliva, desde que entramos sobre todo en la Comunidad Económica Europea entonces, hoy en la Unión Europea, ha tenido 15 o casi 20 años muy buenos. Pero ha llegado el momento que el sector propio, el agricultor, las cooperativas con nuestras estructuras, tenemos que dar ese paso que nos permita competir en igualdad de condiciones con los mismos instrumentos, con la gran distribución, para al menos tener una estrategia y decirle vamos a poner suelo a los precios del aceite. Ahora está habiendo movimientos de que no se venda por debajo de tanto, pero cuando hay 2.000 vendiendo, eso es imposible de llevar a cabo. O hay falsas predicaciones de algunos grupos que dicen, bueno, vamos a hacer solo y vamos a juntar solo en un solo instrumento, en una sola empresa la oferta. No puede ser, es contrario a la ley de la competencia. La provincia de Jaén tiene una solución y habría que apostar claramente por ella. Tenemos dos grandes grupos, Jaéncor e Interolio. Pues hay que apostar por ellos. Hay que nuclear las cooperativas y almazaras en estos dos grandes grupos que les permita dimensión para poder enfrentarse al mercado con esa gran distribución, con esos grandes grupos que son 5 a diario para poder defender de una forma eficaz el aceite de oliva. Porque lo que nos viene, si esta cosecha finalmente arroja una producción importante, digo, la que tenemos colgada ahora mismo ya en flor prácticamente en el árbol, el año que viene podemos tener problemas incluso para envasar el aceite o almacenar el aceite de oliva. Porque ahora, por ejemplo, se está liquidando una parte de la cosecha del año pasado. Concretamente en Baeza se está liquidando para algunas cooperativas la parte de la producción, algunas del 30% de la cosecha pasada. O sea, podemos tener problemas si seguimos así, si las producciones son abundantes, incluso para el almacenamiento del aceite de oliva. Y sobre todo, además, hay que decir que se están también predicando cosas que son imposibles. Eso de que la interprofesión ponga en marcha una norma para almacenar la interprofesión, cualquiera puede descargarse de internet la ley de interprofesión, no tiene competencias en mercado ninguna. Por tanto, la interprofesión fundamentalmente tiene una competencia de promoción. O sea, tenemos los ladrones dentro. Hay que decirlo así de claro. Basta ver algunas estrategias, entrevistas, como el año pasado, donde algunos se planteaban vender millones de botellas de aceite de oliva con independencia del precio. O sea, los italianos sí son capaces de saber vender. Por cierto, no solo en aceite de oliva, en vino, en muchas cosas, por no hablar de los holandeses, de los alemanes, del resto, y resulta que nosotros con un producto evidentemente de la misma o más calidad que el aceite de oliva, que de otros países, por ejemplo Italia, nuestro propio aceite virgen extra, lo venden ellos al doble que nosotros y nosotros no somos capaces de hacerlo. También es nuestra responsabilidad. Y por supuesto, y esto tiene que quedar claro,
la política agraria que vienen desempeñando los gobiernos, sean autonómicos, estatales, incluso la Unión Europea, tienen que prestar más atención a un sector primario. Hay un principio que tiene que ser el autoabastecimiento. Fijaros lo que estamos viviendo en esta crisis del coronavirus. Hay que quitarse el sombrero y felicitar, evidentemente, a los sanitarios, al conjunto de la sanidad, y se ha puesto claramente de manifiesto que esto en el futuro inmediato hay que revisarlo y garantizarlo y que tengan los medios suficientes y que no pase lo que nos ha pasado, que al principio no teníamos ni siquiera las cuestiones más elementales para combatir esta crisis. Pero es que la agricultura, que es la que produce alimentación, hay que comer todos los días. Ahí sí que no hay fallo. Y se ha demostrado que los agricultores, el sector agroalimentario, ha sido capaz de abordar esta crisis prácticamente con normalidad. O sea, no ha habido desabastecimiento, salvo cuestiones puntuales al principio de la crisis sanitaria, porque se avalanchaba una parte de la sociedad acumulando alimentos, ¿no? Por tanto, la agricultura sí o sí tiene que ser objeto de atención de los gobiernos y no lo que se ha hecho ahora. Miro para la distribución, para el Mercadona, para el Carrefour, que coloco allí luego políticamente puerta giratoria, y abandonar a su suerte, sin reglas, sin políticas claras, a una agricultura y un agricultor que, por otro lado, tiene que mantenerse en el medio rural con una actividad económica rentable para que éste no pierda su población y se vayan sus jóvenes como los que está pasando. Por tanto, esa es la clave. Manos a la obra, lealtad política con el sector agrario en busca, evidentemente, de una solución que la tiene, porque nada más que hay que copiar Italia, Holanda o algún país que tenemos justo dentro de la Unión Europea. Pues mano a la obra, como dice Agustín Rodríguez, porque no son pocos los deberes que hay por delante. Algunos costarán más, otros costarán menos, pero desde luego pico y pala y a trabajar. Agustín, si te parece, vamos a hacer un descanso en esta entrevista, unos minutos para publicidad, porque también las empresas más cercanas, las de nuestra tierra, hay que darles vida en estos minutos, en estos descansos. Y enseguida volvemos para abordar otro tema también muy interesante, como es el del agua, el de los riegos y su importancia. Hasta ahora, nos vemos ahora.